Esto es La Olla Colectiva, recetas para que las comunidades conozcan, usen y transformen el derecho. Este episodio es la versión en español de un episodio original en inglés de nuestro podcast A Common Pod, producido por Purvi Chitalkar. En este episodio las voces de las y los invitados originales estarán dobladas al español. Antes de arrancar con el episodio, me gustaría compartir algo. Si escucharon las últimas dos historias, quizá ya se dieron cuenta de que las estrategias para la justicia social tienen mucho en común con las recetas de cocina. Y hay algo que he notado en particular. Las mejores recetas requieren tiempo y paciencia. A veces mientras cocinamos, nos preguntamos si realmente vale la pena tanto esfuerzo. Incluso puede pasar que en el proceso se nos vaya el apetito, que pongamos tanto de nosotras mismas en el plato que quedemos vacías. Y sabemos que así mismo se sienten ahora muchas personas defensoras de la justicia, en diferentes partes del mundo. Desde Myanmar hasta Argentina o incluso aquí en México, vemos cómo el progreso se frena o peor aún, parece retroceder. Pero la verdad es que los avances toman su tiempo, no siempre llegan en línea recta ni de la forma que esperamos. Y esos momentos de espera no son tiempo perdido, son oportunidades para reflexionar, ajustar estrategias y ganar perspectiva. Podemos verlos como una receta. Si no nos sale a la primera, siempre podemos intentarlo de nuevo, de otra manera. El episodio de hoy es un recordatorio de eso. Así que dicho esto, sigamos con el programa. El rendang es el plato más rico de Indonesia. Creo que también de todo el mundo, si no me equivoco. Le doy 5 estrellas. Y el rendang, cocinarlo lleva mucho tiempo. Son muchas horas, como unas 9 horas, para que quede realmente delicioso. Este es Ragma. Trabaja en el Indonesian Legal Aid Foundation. En este episodio lo llamaremos LBHI. Como facilitadoras, en el LBHI intentamos combinar todos los ingredientes, incluidas las especias, para preparar un plato. Y lo cocinamos muy despacio, siempre cerca, porque no puedes dejar todo en la olla e irte. No funciona así porque la leche de coco se corta. Entonces hay que quedarse, remover, mezclar todos los ingredientes, la carne también, hasta que se cocine bien. Basta con perder la paciencia una sola vez para que todo se arruine. A veces el cocinero o cocinera pierde el apetito porque pasa demasiado tiempo cocinando el plato. Y este es Pratiwi, también de LBHI. Al igual que Ragma, sabe lo que significa ser una cocinera paciente. Pero un cocinero siempre está feliz cuando sirve el plato, para que otras personas puedan disfrutar de su comida. En este episodio seguiremos la historia de las personas campesinas de Bandungan y de la Indonesian Legal Aid Foundation o LBHI. Escucharemos cómo una pequeña comunidad agrícola, cuyas tierras han sido embargadas por una dictadura militar en los años 60, se organizó, defendió sus derechos y en el proceso construyó un sólido poder comunitario que al día de hoy sigue alimentando la lucha por la democracia en Indonesia. Te saluda Daniela Zamora, quédate con nosotras. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a La Olla Colectiva, un podcast en el que exploramos historias, estrategias y recetas para avanzar hacia la justicia social y generar cambios estructurales en diversos rincones del mundo. Hola a todo el mundo, soy Pratiwi, trabajo para la Indonesian Legal Aid Foundation. Es una fundación que ofrece servicios de asistencia jurídica estructural a la gente empobrecida, marginalizada y oprimida. Y yo soy la responsable de investigación y de desarrollo organizativo. Yo soy miembro de la Asamblea del Equipo de Gestión del Conocimiento y gestiono las fuentes de conocimiento en nuestra oficina para convertirlas en incidencia. LBHI se fundó en medio de una dictadura brutal. En 1965, un golpe militar liderado por el general Suharto tomó el poder en Indonesia. Entre 1965 y 1998, el régimen de Suharto estuvo marcado por una mortal represión, por el autoritarismo y por la corrupción.
Este periodo de gobierno autoritario fue llamado el Nuevo Orden. El Vijay se fundó en 1971, poco después del golpe militar. En aquel entonces, pocos hubieran predicho el papel fundamental que esta organización tendría en la historia de Indonesia, en lo referente a las luchas por la reforma agraria, los derechos laborales o la democracia en sí. Lo que hacemos se llama enfoque estructural. Durante esa época comenzamos a llamar a nuestra asistencia jurídica estructural. En pocas palabras, la asistencia jurídica es cuando un abogado presta servicios jurídicos a clientes marginalizados a bajo precio o sin coste alguno. Pero lo que el Vijay estaba haciendo era mucho más que eso. Proporcionaban asistencia jurídica estructural. En los años 70 no éramos la única organización de asistencia jurídica, pero nuestro enfoque era realmente diferente del de otras organizaciones porque comprendíamos el contexto del régimen en aquel momento. La gente pobre no es pobre por pereza. La gente pobre o marginalizada o las comunidades vulnerabilizadas de Indonesia hasta el día de hoy son oprimidas, no porque sean pobres económicamente, sino porque hay una supraestructura que les oprime, que les convierte en oprimidos y que les hace sufrir la injusticia desde las comunidades. La manera en que desarrollamos nuestra asistencia jurídica es involucrar a nuestra clientela, involucrar a las bases, involucrar a la comunidad. Y desde nuestros inicios lo llamamos formación jurídica crítica. Hoy en día lo llamamos empoderamiento jurídico o empoderamiento jurídico crítico. Creemos que la gente recibirá justicia si están empoderados y si pueden alzar su propia voz y pueden luchar por sus derechos. El principal objetivo de El Vijay, por lo tanto, era la transformación de la superestructura que provocaba las injusticias a las que se enfrentaba la gente de Indonesia. No solo querían solucionar casos individuales de injusticia comunitaria, pusieron la mira en algo mucho más grande, el Estado de Derecho y la democracia. Desde el primer momento, también intentamos influenciar la manera en que el gobierno de Indonesia creaba el Estado democrático o país, y desarrollamos nuestra idea o nuestra fantasía sobre cómo se supone que debe ser un Estado democrático y un Estado de derecho. Construir una democracia es una lucha larga y difícil, pero el Vijay tenía una estrategia. En primer lugar, reconocieron que crear un gran movimiento requiere descentralización. Así que crearon 18 secciones locales que fueron capaces de responder a las necesidades de las comunidades en diferentes partes de Indonesia. Esta descentralización incentivaba el liderazgo y el empoderamiento a nivel local. También actuaba como salvaguarda frente al riesgo de desestabilizar a todo el movimiento de un solo golpe. Si una organización era cerrada por el régimen, otras podían tomar el relevo. El régimen oprimía realmente los movimientos comunitarios de sociedad civil. Como organización de asistencia jurídica, estamos conscientes de que el riesgo o los ataques también son mayores para las organizaciones de sociedad civil y que la mayoría sufren ataques o son frenadas. Así que lo que idearon nuestros abogados en aquel momento fue distribuir el riesgo. De hecho, se trata de una estrategia para proteger a la organización, pero también al movimiento. Así que compartimos el riesgo con otras organizaciones de sociedad civil que también creamos. La segunda estrategia de El Vijay fue crear instituciones formales a nivel nacional que proporcionaran una mayor estructura al movimiento y pudieran mantener la inercia durante más tiempo. Comenzamos a crear organizaciones de la sociedad civil para apoyar cambios sociales como el Observatorio Indonesio contra la Corrupción, la Comisión para las Personas Desaparecidas y las Víctimas de Violencia o el Consorcio Nacional para la Reforma Legislativa. Y lo más importante, como los medios de comunicación tradicionales estaban bajo el control del régimen, también creamos nuestra propia oficina de comunicación. La llamamos La Voz de los Derechos Humanos. Y esto preparó a El Vijay para lo que vendría después. En 1996, una crisis económica golpeó Indonesia. Fue un periodo de caída económica y de tumultos. Y a medida que crecía el movimiento estudiantil y con la ambición de derrocar la dictadura, El Vijay vio una oportunidad y se transformó en un centro para movimientos en pro de la democracia.
La gente nos conocía en esa época como la locomotora de la democracia, porque nuestra oficina fue el principal lugar en el que se unificó el movimiento de la sociedad civil, el movimiento comunitario de ese momento. Y esta época de reforma, desde 1998 hasta el día de hoy, la conocemos como nuestra época estratégica. Es una época en la que hacemos muchas intervenciones sobre derecho, políticas e instituciones que apoyaban la democracia y los derechos humanos. Y apoyamos también la apertura de la esfera pública para incentivar la participación ciudadana. En 1998, el movimiento a favor de la democracia indonesia forzó a Suharto a dimitir. President Suharto finally resigned in a brief and apologetic statement. Before he'd even finished speaking, jubilation erupted at Parliament. Escuchamos el momento en que se anunció la dimisión de Suharto, poniendo fin a 32 años en el poder y marcando el inicio de una nueva era en Indonesia. Como locomotora de la democracia, el modelo descentralizado de El-Bihai ayudó a fomentar la participación pública en todo el país para fortalecer la democracia de la nueva era, la era de la reforma. Con el inicio de esta era, las víctimas de la brutal dictadura de Suharto vieron una oportunidad, una posibilidad de reclamar sus derechos. Esto fue especialmente cierto para las comunidades campesinas locales que buscaban recuperar las tierras que habían sido arrebatadas por el régimen de Suharto y vendidas a corporaciones en los años 60 y 70. En este momento, una comunidad campesina en la provincia de Bandungan, en la zona central de Java, se organizó y decidió dar pasos para recuperar sus tierras ancestrales. Bandungan se encuentra en las tierras altas de un distrito en el centro de Java llamado Semarang. Su gente ha sido campesina por generaciones. En la cultura javanesa, la tierra es mucho más que una fuente de ingresos. Está entrelazada con el tejido mismo de su existencia. Sin embargo, para el gobierno de Indonesia, esas tierras no les pertenecían. Hay que pensar, ¿qué significa la tierra para ellos? Significa su sustento y la raíz de su familia. Sus ancestros ya poseían la tierra, ya la habitaban, así que creen que tienen derecho a la tierra. La tierra también significa para ellos un medio de vida. Todas las personas que viven en Bandungan trabajan como campesinos y entendemos lo que implica cuando un campesino no tiene tierra, solo puede convertirse en jornalero del campo. Pero desde otra perspectiva, algunas personas mantienen una creencia local conocida como Keyawen. En las creencias Keyawen, la tierra también es parte de su casa, de sus oraciones y encierra 3 dimensiones: la memoria histórica de sus ancestros, su sustento y su espiritualidad. Por eso están reclamando sus derechos, los derechos de sus mayores, que ocuparon esas tierras antes de que fueran arrebatadas por el ejército y de repente traspasadas a una corporación que se conoce como la Compañía Kartasura. En 1973, las tierras sagradas que les fueron arrebatadas durante la ola de acaparamiento de tierras de la dictadura de Suharto fueron posteriormente entregadas a una empresa de plantaciones industriales conocida como Kartasura. Al principio, el permiso de cultivo otorgado por la agencia solo les permitía usar esas tierras para plantar especies destinadas a la fabricación de perfumes. Pero abandonaron este proyecto y posteriormente construyeron una granja de animales dentro de la plantación. Tenían caballos y vacas que contaminaban. Y esa granja contaminaba el agua para el consumo humano, el agua que usaban las familias campesinas que vivían alrededor de la plantación. Y a causa de la contaminación, los campesinos comenzaron a protestar ante el gobierno. La Agencia Nacional de la Tierra sabía que la plantación había abandonado el proyecto original y que, en lugar de los cultivos, habían construido una granja de animales. Pero al inicio no quisieron revocar el permiso de cultivo comercial. Fue gracias a las protestas de las y los campesinos que empezaron a hacer inspecciones, a visitar la aldea y a comprobar la situación. La Agencia Nacional de la Tierra finalmente vio por sí misma lo que las personas campesinas llevaban tiempo denunciando. Y en el año 2000, la Oficina Legislativa Provincial envió una carta recomendando que se revocara el permiso de cultivo de esta empresa. Y funcionó. Finalmente revocaron el permiso de cultivo en 2001.
Después de esa victoria, las personas campesinas quisieron dar el siguiente paso, reclamar la propiedad de la tierra. Así que comenzaron a organizarse. La creación de una organización de campesinos es prueba de la determinación que tenían los campesinos de Bandungán de llevar a cabo esta lucha. Pensaban que podían hacerlo ellos solos porque ya se habían unido, tenían su propia organización, también se habían puesto en contacto con otra organización de campesinos de Java Central llamada Ortaya. Con esa fuerza colectiva, estaban convencidos de que podrían conseguirlo por sí mismos. Acudieron a la Agencia Nacional de la Tierra para solicitar un certificado que les diera los derechos a la tierra. Era la misma agencia que acababa de revocar la licencia de Kartasura, pero esta nueva solicitud fue rechazada. Ante eso, protestaron y la respuesta del gobierno fue que se buscaran un abogado. El gobierno, de hecho, les aseguró que perderían el caso. Les dijeron, busquen un representante jurídico porque van a perder este caso. Mientras estaba sucediendo todo esto, una de las secciones locales de la sociedad civil de El Vijay, la Semarang Legal Aid, estaba observando. Al mismo tiempo, la Semarang Legal Aid leyó una noticia sobre la reclamación, sobre las protestas de los campesinos de Bandungán, y fueron a la aldea para ofrecer asistencia jurídica al líder campesino. Pero este rechazó la oferta. Los campesinos dijeron, no necesitamos asistencia jurídica, podemos hacerlo nosotros mismos. Entre los campesinos que se organizaban en Bandungán había un emergente líder local, un campesino llamado Sutrisno. Sí, era un tipo de carácter fuerte. Muchos de los campesinos, de hecho, diría que todos los miembros de la organización local, le tenían respeto a este líder. Y si les pedía que hicieran A o B o C, ellos le seguían. Así que, sin la asistencia de Semarang Legal Aid, Sutrisno y las demás personas campesinas decidieron organizarse y reclamar sus derechos sobre la tierra por su cuenta. Comenzaron a organizarse y a protestar contra el rechazo de la Agencia Nacional de la Tierra. Protestar parecía la mejor manera de llamar la atención del gobierno y al mismo tiempo atraer la mirada de otras comunidades campesinas hacia esta lucha compartida. En medio de esos esfuerzos de organización, la vida seguía. Un día, mientras Sutrisno estaba en el mercado con su esposa Surami, de repente se vio rodeado por la policía. Fue detenido en ese momento, dejando a su esposa sola en el mercado, sin saber qué había pasado ni a dónde se la habían llevado. Pronto comenzó a correrse la voz de que su marido había sido acusado, junto a otras personas, de ser enemigos del Estado. Cuando la criminalización ocurrió, la comunidad quedó impactada porque nunca se imaginaron que eso pudiera pasarles. Pero lo importante fue que intentaron unirse. Estaban en shock y tenían miedo, pero no se detuvieron allí. Además de la criminalización de Sutrisno, lo que llamamos estigmatización o campaña negra, también afectó a otros campesinos que intentaban recuperar sus tierras. Fueron señalados como comunistas. En Indonesia, ser señalado como comunista trae a la memoria una historia oscura. En 1965, cuando el gobierno indonesio fue derribado por el golpe militar de Suharto, cualquiera que se opusiera a la dictadura militar era acusado de ser comunista. Se acusaba a sindicalistas, intelectuales, campesinos e incluso a personas de origen chino. Además de acaparar tierras, el régimen de Suharto asesinó aproximadamente a 1 millón de personas acusadas de ser comunistas en toda Indonesia. Desde entonces, ser llamado comunista significaba que te pusieran una diana en la espalda. Creo que Surami también tuvo un papel fundamental en el caso de Bandungán. Mientras que Sutrisno estaba encarcelado, Surami y otras esposas de campesinos aprendieron cómo luchar de sus maridos. Para ellas, la tierra también significaba conocimiento y formas de sustento de las mujeres. Ellas ya habían construido su propio saber sobre cómo trabajar la tierra, cómo cultivarla y cómo hacer cultura desde la tierra. Así que perderla no era solo perder su sustento, era perder su conocimiento y su cultura. Ese saber, cuando cultivaban la tierra, se convertía en su fuerza.
El equipo local del Vijay, Semarang Legal Aid, se reunió en la casa de Surami y ayudó a diseñar una estrategia para defender el caso de Sutrisno y los demás arrestados. Ese fue el inicio de una alianza entre los campesinos de Bandungan y Semarang Legal Aid. Primero organizaron una protesta con el apoyo jurídico de Semarang Legal Aid, que les enseñó cómo protestar dentro de sus derechos y poner presión sobre la policía para liberar a los líderes arrestados, evitando más detenciones. Fue Surami quien tomó la batuta. Ella comenzó a organizar a los campesinos para que fueran a la comisaría a exigir la liberación de los 3 líderes detenidos. Al mismo tiempo, trabajó para consolidar el apoyo de los campesinos que seguían fuera para respaldar a los que estaban en prisión. Gracias a esa protesta frente a la policía, los 3 líderes fueron liberados. Y la protesta funcionó. Semarang Legal Aid proporcionó a la comunidad una formación jurídica crítica en los procesos presentados contra los campesinos detenidos. El objetivo era que se retiraran los cargos, pero que también el caso sirviera de ejemplo. Se trataba de personas que estaban reclamando derechos legales de sus tierras ancestrales. No eran criminales. Nuestros abogados les dieron una formación jurídica explicando primero qué artículos del Código Penal se habían usado para criminalizar a Sutrisno. Analizamos palabra por palabra cómo la policía había armado el caso y cómo desmontarlo. Lo aprendimos con la comunidad. Y cuando el caso llegó a los tribunales, el juez dictó sentencia. Sutrisno es libre. Esa decisión no solo lo liberó, sino que devolvió la autoestima a la comunidad. Se convirtió en una nueva fuerza para seguir adelante. Con esa confianza renovada, las y los campesinos trabajaron con Semarang Legal Aid para diseñar una estrategia con 2 tácticas. La primera fue mapear los conflictos agrarios en toda Java Central. Eso les permitió vincular las luchas y crear redes de aprendizaje entre comunidades. Con ese mapa lograron consolidar el poder comunitario y formar la organización campesina de Java Central. Recuerdo cómo en aquella época los campesinos no solo luchaban por su propio caso, por sus propios derechos. Luchaban no solo por los derechos de la tierra, sino que presionaban para que el gobierno cambiara el sistema agrario, la ley agraria. Y este tipo de organización aumenta la unión y le da más poder a los locales. Es una especie de ciclo, creo. Por un lado, intentan crear conexiones porque no se sienten lo suficientemente fuertes, pero cuando se conectan con los demás, el efecto es que se refuerzan. La segunda táctica tomó la forma de la acción directa, manifestaciones o protestas. La fuerza de las y los campesinos estaba en su poder de organización, en la gente. Pero aún les faltaba un ingrediente clave. Ya tenían la fuerza de la gente, la consolidación de las organizaciones campesinas. Sabían bien cómo hacer el movimiento. También eran conscientes de que sus derechos básicos sobre las tierras tenían una base histórica. Les faltaba saber cómo funcionaba el derecho en sí. Así que la sección local de Semarang entró en juego para suplir esa carencia. Les dimos empoderamiento jurídico. Al mismo tiempo, algunos de los campesinos fueron criminalizados, una situación crítica en la que nuestros abogados jugaron un papel importante para darles asistencia jurídica, no en los casos principales sobre las tierras, sino en otros procesos penales. Les enseñamos cómo funciona el Código Penal en este caso, no solo la Ley de Reforma Agraria o la Ley Laboral Agraria, sino el Código Penal. Cómo se puede usar para crear un movimiento social y popular que tuviera éxito. No puede funcionar únicamente en una esfera, como por ejemplo en la esfera del poder popular, sino que también tiene que funcionar en la esfera del poder jurídico para que pueda complementar el movimiento, el poder de luchar por los derechos de la gente. Las personas campesinas pasaron años trabajando con Semarang Legal Aid. El caso terminó pasando al Tribunal Administrativo, donde Semarang Legal Aid tuvo que participar asistiendo a las y los campesinos también. Y finalmente, en 2021, el Tribunal Supremo dijo que la Agencia Nacional de la Tierra tenía razón y que la tierra por fin se podría redistribuir entre las y los campesinos en 2021. Hoy en día, con el apoyo de la Grassroots Justice Network,
El Vijay está tomando la experiencia de combinar el poder del derecho con el poder de las personas en la lucha de las y los campesinos de Bandungan, para encontrar maneras de aplicar este modelo a otras luchas por la justicia. En estos 3 años de investigación-acción participativa, nuestro capítulo local no solo fortaleció la organización campesina en Semarang o Java Central, ahora están escalando la consolidación a nivel provincial en Java Oriental. Siguen en la lucha, esta vez para cambiar la ley agraria. Los esfuerzos de El Vijay por seguir construyendo una Indonesia justa y democrática van más allá del nivel regional. A nivel nacional, buscan tender puentes entre distintas luchas, estudiantes, trabajadores, campesinos, pescadores, y están avanzando el movimiento construyendo lo que llaman el Tribunal Popular. Con esta especie de Tribunal Popular, lo que estamos intentando es facilitar un espacio para encontrarse, aprender unas de otras y, lo más importante, construir sus propios casos para demandar al Estado. Eso es lo que está haciendo el Tribunal Popular. Queremos unir el poder comunitario y al mismo tiempo crear un nuevo mecanismo de democracia. Actualmente Indonesia no tiene un mecanismo de denuncia constitucional en su sistema judicial. Eso significa que no existe un camino legal para que una persona denuncie que una autoridad estatal como la policía violó sus derechos fundamentales. Pero el Tribunal Popular podría cambiar eso. Para mí, el éxito es cuando la comunidad entiende sus derechos y decide qué hacer. Ese es el verdadero éxito. Es sencillo. Siguen luchando por sus derechos, no se detienen. Aunque el sistema legal no siempre les dé buenos resultados, siguen adelante. También es éxito cuando la comunidad cruza fronteras y apoya luchas más amplias. El Vijay ha aprendido que construir el poder de la comunidad es fundamental para cambiar el derecho en Indonesia y construir una democracia más fuerte. En primer lugar, utilizamos el empoderamiento jurídico. Organizamos a las personas para que conozcan y puedan usar el derecho. Por otro lado, tampoco podemos evitar las acciones legales. Usamos acciones como el litigio estratégico. Y si se criminaliza a las y los campesinos, pues se deberán tomar acciones jurídicas. El Vijay considera que el derecho y la organización deben ir de la mano y que las instituciones pueden ayudar a cementar las victorias incrementales. La gente puede entrar y salir del movimiento, pero las instituciones proporcionan una estructura que puede sostener los movimientos a largo plazo. Y aunque eso sea cierto, también están peleando con la complejidad que supone la creación de instituciones y el riesgo de perder de vista los objetivos de la lucha. Tenemos que tener mucho cuidado para que la organización comunitaria o la organización que formemos no caiga en una institucionalización rígida, porque podría eliminar al movimiento en sí. Es como una paradoja. La lucha campesina es radical, pero cuando cae en la institucionalización rígida, de alguna manera las personas olvidan cuál es el objetivo primordial de la organización, su razón de ser, y ahí se convierte en un status quo. Aunque Indonesia ha avanzado en ciertas cosas desde los días del nuevo orden de Suharto, sigue suponiendo una dura batalla construir sistemas democráticos para garantizar la participación pública. Ahora mismo ya está presente este otro tipo de nuevo orden. El gobierno de Joko Widodo desde el 2014 ha reproducido e incluso empeorado ese modelo. Rechaza la participación pública en la elaboración de leyes y aprueba normas que contradicen los derechos humanos. Y estas leyes no están pensadas acorde a las necesidades de las personas, sino que están pensadas para atraer inversión. Leyes como la de creación de empleo, la de minería de carbón y otras leyes que ponen a las personas en el último lugar. Esto se traduce en violaciones, criminalización e incluso asesinatos contra defensores públicos. Así que vemos esa expresión, la expresión pública, en las manifestaciones, y vemos que sigue habiendo un deterioro de la democracia. Y también queda la pregunta, ¿qué pasa con la nueva generación y qué significa eso para el futuro del poder comunitario en Indonesia? Esto me preocupa, porque no solo en Bandungan, sino en muchos lugares, la juventud, en su mayoría, no quiere dedicarse al campo. Y si no quieren hacerlo, ¿quién continuará la lucha por la tierra?
Desde el BHI esto lo vemos como un gran desafío. Si fallamos en transmitir nuestro conocimiento a las generaciones más jóvenes, ¿qué sucederá? A medida que llegan las nuevas generaciones, los movimientos deben encontrar maneras de evolucionar y cambiar, siempre asegurando al mismo tiempo que el conocimiento siga transmitiéndose. Y aunque ahora las y los campesinos de Bandungan poseen los derechos de la tierra, después de más de 20 años de lucha, hay campesinas y campesinos por toda Indonesia que siguen luchando para reclamar lo que perdieron hace más de 60 años. Para Ragma es como la receta indonesia del rendang. Así es como describo la manera en que las organizaciones comunitarias hacen empoderamiento jurídico y cómo la labor de incidencia del BHI también puede involucrar a los campesinos y a la comunidad en general. Si juntamos bien todos los ingredientes, vemos que ya existe una conciencia en distintos niveles, conciencia jurídica, conciencia crítica, y la pregunta es cómo logramos que estas dimensiones se complementen. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, que un líder comunitario asuma ese rol con fuerza y que nosotras, como facilitadoras, aportemos conocimiento, habilidades, información, buena comunicación y tantas otras cosas necesarias? Al final, cuando todo esto se combina, el resultado es un rendang muy, muy delicioso. Tal vez nuestra generación no coma este plato. Quizá no lo comamos ahora, quizá no veamos el resultado, pero lo podremos ver en el futuro, en otra generación. Ellos sí podrán ver el resultado de la lucha. Esto es como un maratón. Necesitas energía, resistencia y resiliencia para seguir. Lo importante es tener la fuerza para llegar, para que otros puedan disfrutar de un plato nutritivo y delicioso. I think that's from me. Thank you. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Este episodio en español fue conducido por mí, Daniela Zamora, con el apoyo de Luciana Berkovich y Marta Almela. Y fue doblado al español por Claudia Cote y Marta Almela. El episodio original fue producido por Purvi Chitalkar, con Jackie Sofía como directora de producción. El diseño de sonido estuvo a cargo de Mohammad Kreisat y Andrés Pacheco Girón. El apoyo editorial estuvo a cargo del equipo de comunicaciones de Anamati. También hemos tenido el apoyo de Anuradha Yoshi y Marlon Manuel. Un agradecimiento enorme a Pratiwi Febri y a Siti Ragma Mari Herwati y al Indonesian Legal Aid Foundation por compartir su historia. Este proyecto no habría sido posible sin el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC y Global Affairs Canada. La olla colectiva. Recetas para que las comunidades conozcan, usen y transformen el derecho es una producción conjunta de Namati y la Grassroots Justice Network. Para formar parte de la red y seguir nuestro trabajo, visita www.grassrootsjusticenetwork.org y encuéntranos en YouTube, X antes Twitter y Facebook como @grassrootsjn.